Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Continuamos con Agárrate, estamos conversando con Maybor Petit, pero primero te quiero recordar al gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para combatir la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Farm Aid te va a vender y a enviar la medicina a Venezuela con el récipe de tu médico. Así que comunícate con ellos, en la página web vas a encontrar bastante información. Es muy amigable la página web de Farm Aid Pharmacy y te van a ayudar con esa medicina que no consigues en Venezuela. Bueno, Maybor, Guaidó ha menospreciado, Guaidó y algunos analistas han menospreciado el apoyo que Rusia le está dando a Nicolás Maduro. Bueno, y eso incluiría, porque son las mismas corrientes, a China, etc. De hecho, Diego Arria le entregó una carta al canciller de Rusia y en la carta, según explica el propio Diego Arria, le dice que cómo es posible que en Rusia se haya permitido la presencia de un narcotraficante como Tarek El Aissami, ¿no? Y esto ha sido hay como una burla alrededor de la visita que hizo Nicolás Maduro, como que es que Rusia al final se va a deslindar y no va a seguir apoyándolo. ¿Tú qué piensas de eso según lo que tú viste en la ONU? Yo creo que desde hace 20 años el liderazgo opositor ha fallado en la evaluación real del enemigo. Cuando estaba empezando Hugo Chávez también ocurría este problema, es decir, que no han sido capaces de evaluar en su justa dimensión con quién están peleando. Cuando leo algunos comentarios y uno escucha lo que se dice, por ejemplo, dentro de la ONU o con los grupos que apoyan a el régimen de Nicolás Maduro y la fortaleza de lo que significa ser una organización criminal internacional, creo que hay como un error que se sigue manteniendo. En la ONU, los rusos y los chinos sostuvieron reuniones con los enviados de Maduro. Cuando se le preguntó al canciller Lavrov si él había sostenido una reunión con el enviado de Guaidó, él dijo que no y que inclusive ni siquiera sabía cómo se llamaba. Dijo ese señor que se llama con un apellido que creo que es B. Tenemos que saber qué es exactamente lo que estamos comunicando, porque yo creo que ahí es donde está el enorme problema. Hay una fortaleza de los gobiernos, China y Rusia tienen poder de veto, China y Rusia no han dicho que no van a apoyar a Maduro, todo lo contrario, han dicho que lo van a apoyar. Y junto a ellos pues está este otro grupo de repúblicas que, si bien es cierto, son considerados estados fallidos, están allí. O sea, tú ves a Cuba, que ha recibido todas las sanciones y tiene 64 años sancionado y está allí. Tú ves a Irán o ves a Rusia con sanciones. Entonces esto hay que tomar en cuenta estos detalles antes de emitir una declaración que vaya a ser tomada con risa por el otro bando, ¿no? Creo que seguimos cometiendo el mismo error, Patricia. Y no sé hasta cuándo la dirigencia política no se va a dar cuenta de con quién está peleando. En enero escuchábamos que esto se acababa en el mes de febrero y en febrero decían exactamente lo mismo. Estamos ya casi en el mes de octubre y estamos en la misma posición. Se han logrado algunos avances, pero no se está evaluando al enemigo en su justa dimensión. Me había preguntado en el otro segmento en relación a las mentiras de Delcy Rodríguez en la ONU. Fueron muchas. Prácticamente durante la rueda de prensa yo consideré que era una burla. Ellos no me dan derecho a las preguntas, pero lo que se trató allí, tanto en el discurso afuera como en la rueda de prensa con los corresponsales, realmente fue un insulto. Allí se mintió no solamente con las coordenadas que dio sobre el discurso de Colombia y los campamentos, sino también que se mintió en relación a la escolaridad, la actual situación de la educación, la actual
cómo se encuentra en estos momentos la población venezolana. Se negó la crisis humanitaria, se negó que hubiese falta de empleo, que hubiese inflación. Es decir, Delcy Rodríguez planteó ante los corresponsales de la ONU una Venezuela que obviamente no existe. Afortunadamente, una buena parte de los corresponsales que estaban allí siguen las noticias internacionales y sí saben qué es lo que está ocurriendo, pero se atrevió inclusive a negar que hubiese una inmigración que supera los 4 millones de habitantes, de ciudadanos venezolanos que andan dando tumbos por todo el planeta. Todo fue una enorme mentira. Lo único que era verdad era que ciertamente ella estaba allí y que ella podía dar una rueda de prensa en esa sala y se había montado en el discurso dentro de la Asamblea Nacional, pero una buena cantidad de la información que se suministró obviamente no se ajusta con la realidad y basta echarle un ojo a lo que ocurre en Venezuela y lo que sale que ocurre, pues para darse cuenta muchos de los que estaban allí que estaban mintiendo. Y en relación a lo de Duque, también se cometió un error, obviamente, no sabemos cómo, o sea, se maneja el tema allí dentro del gobierno de Colombia, pero presentar esos elementos para que luego fueran desmentidos no nos hace bien, no le hace bien al gobierno de Colombia y obviamente no le hace bien a la causa de Venezuela. Pero Claro, bueno, pero por lo menos, es importante también destacar que se presentó frente a la Asamblea General y aparentemente pues el presidente dijo que se lo había entregado al secretario general de las Naciones Unidas. Sí, no sabemos si se vaya a tomar alguna acción. Nos atrevemos a decir que probablemente no se tome ninguna acción, pues nosotros conocemos cómo se maneja ese asunto allí, pero por lo menos un intento importante y un avance en lo que se ha denominado pues la lucha por cambiar las cosas en Venezuela y recuperar la democracia. Claro, lo que pasa es que en Colombia, que es un país serio, pues destituyeron al responsable del error. En Venezuela, Delcy, me imagino que le ascenderán, le darán la espada de Bolívar. Es probable que el que le dio las coordenadas mal vaya a tener algún problema, pero en Venezuela, o sea, lo que ella haya mentido en eso, tal vez en el fondo se traduce a nada, porque ella negó que hubiese 4 millones de personas que sean refugiados, o sea, que sean inmigrantes, que se hayan ido del país. La cifra, ella negó, por ejemplo, que las escuelas en Venezuela hayan perdido una enorme tasa de escolaridad y también que hubiese problemas en los hospitales. Entonces, cuando tú estás al frente de una persona que te dice esas mentiras, pues que diga unas coordenadas falsas, ¿cuál es el problema? Sí, exacto, el descaro fue mucho más grande que las coordenadas. Una cosa que te quería destacar es que cuando Delcy Rodríguez empezó a hablar, nosotros estábamos allí en la parte de arriba de la prensa y observamos cómo ciertamente los grupos que apoyan a los Estados Unidos y a Guaidó abandonaron la sala. Ahí estaba, por cierto, el embajador Diego Arria caminando entre ese grupo que estaban del grupo de Lima y había de otros países que estaban apoyando, habían algunos europeos, pero dentro se quedó los países que apoyan al régimen. Entonces, yo estuve allí prácticamente todo ese día viernes y la primera persona que recibió aplausos ese día, que obviamente estaban planificados, fue Delcy Rodríguez. Es decir, ahí había unos grupos de Bolivia, unos grupos de Nicaragua, unos grupos obviamente de Venezuela, y cada vez que ella terminaba alguna frase que a ellos les hubiesen indicado que tenían que aplaudir, aplaudían. Entonces, los corresponsales que estaban allí también se dieron cuenta de eso. Claro, uno le preguntaban y decía, ¿por qué la aplauden? Y dice, ella tiene todavía fans. Se notaba desde arriba que allá había gente, es decir, que la sala no estaba completamente vacía. Yo tuve oportunidad de grabarla desde arriba y sí había gente, pero obviamente forman parte de estos grupos que soportan al régimen de Nicolás Maduro y se veía que estaba todo previamente planificado para que hubieran esos aplausos. Maybor, yo voy a aprovechar que tú estás ahí porque hay algo que siempre le preguntan a uno en las redes, etcétera, y tú eres la perfecta para aclararlo. Es acerca de la presencia de la hija de Hugo Chávez en Nueva York, de que sigue en Nueva York, e incluso hablan de la madre de Hugo Chávez, que supuestamente vive aquí en Estados Unidos. Eso no es cierto. Lo de la madre de Hugo Chávez nunca fue cierto y eso lo lanzaron, tú sabes, como... y hay gente que asegura que sí vive aquí. Es mentira. Pero el caso específico de la hija de Chávez
que tenía un cargo diplomático en la ONU. Sí, ella tuvo un cargo diplomático, ella era embajadora alterna de la ONU, pero ya ella no vive en Nueva York desde hace más de casi todo el año que va corriendo, el 2009. Ella se fue y en su lugar entró otra persona a sustituirla en el cargo, y ella, hasta donde nosotros supimos, cuando se fue de Nueva York, ella se mudó a Venezuela. Desde ese momento está allá. Sé que han habido en las redes alguna alboroto porque al parecer ella publicó una fotografía pero nosotros supimos desde hace algún tiempo que ella estaba en Venezuela y que vivía en Barinas. De hecho, yo publiqué la lista de los miembros de la delegación de la misión, y a través de esa publicación pues tuve unos problemas con Samuel Moncada, que inclusive solicitó que se me quitara la credencial de la ONU, pero obviamente no logró su cometido. Pero como te digo, yo hice la publicación hace un tiempo ya sobre los diplomáticos que están en la lista y son los que están acreditados. Se jugó mucho la semana pasada con una información también, Patricia, que es bastante irresponsable. Se habló en las redes, no sé exactamente quién fue el que lo colocó, de que se le habían eliminado las credenciales a la misión de Venezuela, entre ellos a Jorge Arreaza, a Moncada y a Delcy, que no la habían dejado pasar, y eso fue todo un lío. A mí me llamaba mucha gente, pero andaba medio complicada para atender. Lo cierto es que eso no ocurrió, ellos siguen manteniendo sus credenciales, de hecho estaban allí, y eso es uno de los elementos que evidencia que mantienen las credenciales, y hasta el momento no se ha conocido de que vaya a haber un cambio, lo que quiere decir que esas credenciales de Samuel Moncada y del grupo que lo acompaña van a mantenerse hasta que no haya un cambio y que la ONU reconozca a otro gobierno que, de acuerdo al criterio del secretario general, porque también le preguntamos al respecto, y el señor Antonio Guterres nos dijo que uno, no tenía la más mínima intención de que en la ONU se dirimiera el asunto que hay en Venezuela, que él prefería, y hizo un llamado para que las dos partes fueran a Oslo y volvieran bajo el auspicio del gobierno del Reino de Noruega a conversar. Y dos, nos dijo también que él no había tenido ningún encuentro con los representantes de Guaidó ni con Guaidó como tal, como se había hecho también saber en algunas redes, en algunos medios. Pero lamentablemente dentro de la ONU en estos momentos lo que están son ellos, y tienen las credenciales tal cual lo establece el derecho internacional y lo que es el tratado sede que adjudica a Nueva York la sede de las Naciones Unidas, y por tanto los Estados Unidos está obligado a cumplir con lo establecido en el convenio y otorgarle las credenciales a un país que sigue siendo miembro de la ONU en las condiciones en que está aceptado. Creo que esto es beneficioso que la gente lo sepa, porque claro, las informaciones que se contradicen generan realmente una histeria y a veces una alegría, y luego cuando se enteran que es falso hay una frustración doble. Venezuela está muy endeble desde el punto de vista emocional para estar generando mayores problemas y mayores frustraciones de las que ya existen por el solo hecho de vivir en un sistema, en un régimen que es destructor como tal. Entonces creo que tenemos que, no sé, que hacer un esfuerzo entre todos para evitar que estas tendencias que no sabemos de dónde salen sigan asumiéndose como si fueran ciertas, porque no lo es. Ahí hay una responsabilidad de todas las partes, ¿no? Y creo que debemos avanzar en ese sentido, porque sí supe que durante la semana la gente se enloqueció, y cuando yo publiqué las fotografías donde estaban los tres individuos de representantes de Maduro, mucha gente me decía que no podía creer que esa gente estuviera allí. Yo le dije, bueno, ellos están allí porque ellos son los que son, pero no puede ser, si ahí estaban eran los de Guaidó. Le dije, no, en ningún momento estuvieron los de Guaidó sentados en la Asamblea General de la ONU, pero como la desinformación fue y la propaganda fue tan enredada, mucha gente hasta el momento cree que no estaban estos aquí y que Delcy Rodríguez no habló, lo cual pues obviamente genera no solamente confusión, sino que es bastante triste observar cómo la desinformación la llena, y quienes terminan siendo víctimas
son los mismos venezolanos, porque, como te digo, se generan unas expectativas que en estos momentos, por lo menos allí, no ocurrieron. No, y unos escenarios que no son los reales. Por eso es que te agradezco tanto estos 2 segmentos, Maybor, para que tú aclararas exactamente qué fue lo que pasó y cómo están las cosas a nivel internacional. Maybor estuvo ahí y lo último que has dicho me parece incluso lo más importante de todo. Este tema de desinformar a quien afecta es al ciudadano común, lo afecta hasta en sus planes de vida, en sus expectativas y en la claridad que hay que tener para apoyar una u otra corriente política. Uno tiene que estar claro exactamente cómo están las cosas y cuáles son los planes y en qué anda cada uno. Así que yo creo que lo mejor es seguir a los periodistas que son los tradicionales y los serios como Maybor Petit. Así que gracias, Maybor. Muchísimas gracias. Un saludo y bueno, de verdad creo que la estrategia comunicacional debe ser vista con ojos inteligentes y con mucho respeto al ciudadano. Así es. Gracias, Maybor Petit. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Y antes te quiero recomendar, si te quieres comer una parrillita aquí en Miami, que vayas a Pedritos Restaurant. Es la mejor parrilla aquí en Miami, la más sabrosa, te la preparan, la carne la preparan como a ti te gusta y con esos contornos tan deliciosos que nos encantan. Pide además los postrecitos de Pedritos que se hacen ahí en casa. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.